Bienvenidas y bienvenidos a su programa Ándale para que sepas. Durante la siguiente media hora hablaremos del voto femenino en México. ¿Conoces cómo fue la lucha de las mujeres para lograr que su ejercicio al voto les fuera reconocido? ¿Sabes qué sucedió un 17 de octubre de 1953? Esto y más compartiremos hoy contigo para conocer todo lo que sucedió en nuestra historia para consolidar el sufragio femenino y que de esta manera las mujeres mexicanas pudieran acudir por primera vez a las urnas para ejercer su derecho a decidir el rumbo político de México. Derecho que muchas mujeres disfrutamos en cada elección y que aún nos permite ser participantes activas en las distintas elecciones federales y estatales de nuestro país. Quédate con nosotras y nosotros para informarnos de esta relevante conmemoración, el voto femenino en México. Soy Diana Lara, comenzamos. Sufragio femenino, derecho a tener derechos. Hoy ocupan espacios antes negados, pero aún hay deudas por saldar en igualdad y seguridad. El sufragio femenino significa reconocimiento a la igualdad en la participación política, que cada mujer decida sobre su vida y además acepte la posibilidad de elección para ocupar cargos de representación pública, derecho que en principio solo era ejercido por hombres. Las mexicanas acudieron por primera vez a las urnas en 1955, pero la ciudadanía se reconoció en 1953, gracias a la organización e intervención de grupos feministas en foros demandando derechos ciudadanos como votar y ser votadas. No obstante, ese avance se materializó hasta después de 2 décadas. Después con la primera gobernadora en México, Griselda Álvarez Ponce de León, quien abrió camino para que ellas se incorporaran a la toma de decisiones en el país. Anteriormente, se tuvieron otros logros. Uno de los principales fue el ingreso de la mujer a la educación. Aunque la legislación mexicana no establecía ninguna restricción para que accedieran a la enseñanza media superior o superior, se trataba de una cuestión de costumbres, las cuales se flexibilizaron, y en consecuencia comenzó su ingreso a las universidades. Es ahí donde se crea una masa crítica importante que sería fundamental para la conquista del derecho al voto. Mi nombre es Leisuri Contreras. ¡Continuamos! Hola, ¿qué tal? El 17 de octubre de hace 69 años se reconoce en este país a las mujeres el derecho a votar y a ser votadas. Esto gracias a las feministas mexicanas que lucharon durante años por ese logro. En su discurso de toma de posesión como presidente de México el 1 de diciembre de 1952, Adolfo Ruiz Cortines dijo que enviaría a las cámaras iniciativa para reformar el artículo 34 constitucional con la finalidad de incorporar de manera plena y definitiva a las mujeres en la vida política nacional. Se reforma el artículo 34 y, como dice, es así: son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años siendo casados o 21 si no lo son. Cabe resaltar que esto de los 21 se reformó en los años 60. El otro requisito para ser ciudadano o ciudadana mexicana es tener un modo honesto de vivir. Esta es la reforma constitucional del presidente Adolfo Ruiz Cortines, aprobada el 13 de octubre y publicada el 17 de octubre de ese mismo año, 1953. Pero ¿cómo se llegó a esta reforma? La lucha de las mujeres por el derecho al voto fue larga, pero a pesar de las resistencias sociales, en 1952 un grupo de mujeres dirigidas por Margarita García Flores y Amalia Caballero de la Alianza de Mujeres por México solicitaron al candidato a la presidencia, Adolfo Ruiz Cortines, el derecho al sufragio, esto a través de un documento firmado por miles de mujeres.
El 6 de abril de 1952 se llevó a cabo en el Parque 18 de Marzo de la Ciudad de México una asamblea nacional en la que participaron mujeres de todos los estados de la República a favor de la candidatura de Adolfo Ruiz Cortines por la presidencia de la República. Se calcula una asistencia de 20,000 mujeres. Ante ellas, Ruiz Cortines se comprometió a iniciar las reformas constitucionales para reconocer a la mujer la igualdad política. Marta Andrade del Rosal, cronista de la Asamblea, nos dice que Ruiz Cortines en su discurso afirmó: si el voto nos favorece en los próximos comicios, nos proponemos iniciar ante las cámaras las reformas legales necesarias para que la mujer disfrute de los mismos derechos políticos del hombre. Y las mujeres gritaban: repítalo, don Adolfo, repítalo. Se estableció un compromiso. Esto fue citado en internet en la página de www.mujeres.org.mx. Y Ruiz Cortines, siendo presidente, cumplió. A partir de entonces, la lucha ha continuado hasta lograr la paridad democrática. Hemos avanzado mucho, pero todavía tenemos pendientes históricos. Muchas gracias, las espero y los espero la próxima semana. Como pudimos observar en el video, gracias a distintas mujeres se pudo lograr el derecho al voto. Había quienes en esa época pensaban que ellas no entendían eso y que no lo necesitaban, pero al pasar la historia y con la lucha de las mujeres se habló por primera vez sobre la necesidad de que mujeres y hombres fueran tratados y tratadas por igual, exigiendo de igual manera su derecho a la ciudadanía, libertad y justicia. Todo empieza con un sueño, y entonces las mujeres soñaron que podían votar. El sueño de todas se estaba convirtiendo en una hermosa realidad. El mundo también es nuestro.
El sufragio femenino significó el reconocimiento a la igualdad en la participación política. A partir de entonces ha continuado la lucha de las mujeres por sus derechos a participar en la toma de decisiones del país. En todos los estados de México continuamos esforzándonos y trabajando en implementar políticas públicas que fomenten la participación de la mujer en la toma de decisiones en todos los ámbitos, para construir juntos y juntas un México justo, equitativo para toda la población. Soy Diana Salazar, continuamos. El 13 de enero de 1916 se realizó el primer Congreso Feminista, impulsado por el general Salvador Alvarado, gobernador de Yucatán, en el que uno de los principales acuerdos a los que se llegó fue demandar que se otorgara el voto a las mujeres. El 13 de julio de ese mismo año, el gobernador de San Luis Potosí, Aurelio Manríquez, expidió un decreto que concedía derecho a votar y ser votadas a las mujeres potosinas en elecciones municipales, mientras que fue suprimido el año siguiente. Durante la administración de Lázaro Cárdenas, el Congreso de la Unión aprobó una iniciativa que otorgó el derecho al voto a la mujer y a aspirar a cargos de elección popular, pero sería hasta el gobierno de Miguel Alemán cuando se publicó en el año 1947 la reforma al artículo 115 constitucional que dio derecho a las mujeres a votar en elecciones municipales. El 17 de octubre de ese año se publicó en el Diario Oficial de la Federación las reformas al artículo 34 constitucional y a las modificaciones al artículo 115 constitucional que otorgan los derechos ya mencionados a la mujer. De esta forma, en los procesos electorales del día 3 de julio del año 1955, las mujeres mexicanas pudieron hacer efectivo su voto por primera vez en elecciones federales para elegir a los candidatos que conformarían la 43 legislatura del Congreso de la Unión. México conmemoró este 17 de octubre el 69 aniversario del sufragio de la mujer, resultado de una lucha mexicana para que fueran reconocidas sus derechos como ciudadanas mexicanas. Las mujeres tienen derecho a votar en todas las elecciones en igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna. El derecho al voto de las mujeres fue tardío. Se conoció hasta el año 1953, lugar de una larga lucha, mientras que muchos países latinoamericanos y europeos ya contaban con ese derecho. Este logro marcó uno de los avances democráticos más importantes en cuanto al reconocimiento de los derechos de las mujeres en el siglo XX. La desigualdad social y de trato, los desequilibrios en las relaciones del poder y las tradiciones culturales son factores estructurales que a lo largo de la historia ha obstaculizado el ejercicio de la ciudadanía a las mujeres. Elvia Carrillo Puerto fue una líder feminista en toda la extensión de la palabra. Su lucha y activismo social le valieron el mote de la monja roja del Mayab. Y no por religiosa, Elvia estaba en contra del fanatismo religioso, monja por su tenacidad y por su verdadera vocación a la causa feminista, sufragista, ya que luchó para que se lograra este derecho. Fue la primera mujer votada como diputada sin que pudiera votar. 2 años ejerció el cargo en los años 20, cuando su hermano fue gobernador, Felipe Carrillo Puerto, quien fue asesinado en aquel entonces. Elvia se dirigió a la Ciudad de México y fundó la Liga Orientadora Feminista Socialista, donde organizó a las mujeres trabajadoras de las secretarías de gobierno. Posteriormente, el movimiento se convirtió en la Liga de Acción Femenil, cuya meta era que las mujeres por fin tuvieran derechos políticos plenos. Elvia desde joven hablaba maya y desde temprana edad se dio cuenta de las situaciones que tenían hombres y mujeres. Con ideas muy avanzadas para su época, ella también hablaba del alcoholismo de los hombres como una tragedia para la violencia de las mujeres en sus casas y que tenían que tener la misma oportunidad económica para ser ciudadanas. Elvia Carrillo Puerto fue testiga de los primeros frutos de su lucha colectiva cuando se aprobó el derecho político de las mujeres a votar y a ser votadas. Esperamos ver todas y todos más mujeres ocupando cargos principales. Yo soy Azucena Barrón, seguimos. Hola, ¿qué tal? Continuamos en Ándale para que sepas. Chúpate esta. ¿Sabías que pasaron más de 40 años para que se reconociera el voto femenino? En esta pregunta
el público participó 29%, sí tenía conocimiento, 71% desconocía este dato súper importante. Pues sí, todo comenzó a finales de 1916 con Hermila Galindo, para que el sufragio de la mujer se reconociera y hasta 1979 México tuviera la primera gobernadora, Griselda Álvarez, en el estado de Colima. El voto femenino significó el reconocimiento a la igualdad en la participación política. A partir de entonces, se ha continuado en la lucha por los derechos democráticos de las mujeres y así poder tomar decisiones para el país. La siguiente pregunta fue, ¿sabías que hubo movilización de miles de mujeres en abril de 1952 para exigir sus derechos democráticos? Ya desde entonces, la mujer tendía a este tipo de conductas. Pero, bueno, 56% nos dice que sí tenía conocimiento de esto, 44% no. Pues bueno, fueron más de 20,000 mujeres las que se agruparon en el Parque 18 de marzo de la Ciudad de México, exigiendo al entonces candidato presidencial, Adolfo Ruiz Cortines, que hiciera cumplir su gran promesa de plasmar en la Constitución los derechos de las mexicanas a votar y ser electas. El 17 de octubre del 53, ya siendo presidente, Adolfo Ruiz Cortines publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto donde anunciaba la promulgación de las reformas constitucionales, otorgando a las mujeres el derecho a votar y ser votadas por puestos de elección popular. La participación femenina en la vida política del país ha contribuido a la consolidación de la democracia. Su presencia en ámbitos en la toma de decisiones, tanto públicos como privados, es condicionante del mejoramiento de los niveles de vida sociales y económicos y en el proceso general de desarrollo a favor de la igualdad y la equidad de género. Continuamos. Yo soy Ale Bermúdez. ¿Buscas opciones para continuar con tu preparación? El Instituto de Educación y Cultura Alejandría te ofrece licenciaturas y maestrías para un desarrollo integral y profesional. Con 20 años de experiencia, nuestra oferta educativa se ha convertido en una alternativa innovadora para hombres y mujeres que se apasionan por el servicio a la sociedad, además de ser la opción más accesible en Durango. Infórmate en nuestras vías de comunicación. No lo pienses más, el momento ha llegado. Únete a la manada. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, como Ándale para que sepas, así como en nuestro canal de YouTube Si hay mujeres en Durango. Buenas tardes, seguimos aquí en Ándale para que sepas y ahora estamos en el espacio de entrevista y nos encontramos con la licenciada Carla Esteves. Ella es consejera electoral aquí en el estado de Durango. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias, Diana, muchas gracias a todo el teleauditorio del programa Ándale para que sepas. Para mí es un honor estar aquí con ustedes compartiendo este tema que vamos a implementar y pues muchas gracias por la invitación a todos y sobre todo, bueno, consejera distrital en el 04 distrito del estado de Durango. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hoy estamos hablando del voto femenino en México. Y hablando de esto, un tema muy importante es la paridad de género. Iniciaríamos con eso, licenciada. ¿Qué es la paridad de género? Claro que sí. Bueno, primero que nada, la paridad de género es un principio constitucional que se refiere a la participación equilibrada, justa y legal de los hombres y las mujeres en toda su diversidad, teniendo una participación y representación igualitaria en la vida democrática de nuestro país, que aunado a eso, no dejamos de lado lo que comentabas ahorita del voto de la mujer en México, que viene haciendo referencia del 17 de octubre de 1953, que en la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines fue cuando se decretó que la mujer ya podía votar en una elección, que no se dio hasta 1955, fue cuando por primera vez la mujer votó, pero con la reforma del artículo 34 y el artículo 115, en la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ahí se les da el valor de
ciudadanas mexicanas a las mujeres. Entonces fue como se dio la oportunidad de que la mujer pudiera votar en México. Así es, así es. Muy bien, muchas gracias. Nuestra siguiente pregunta sería, ¿cómo ha sido la evolución de este proceso aquí en nuestro país? Sí, bueno, la evolución ha sido, considero que lenta. Si bien es cierto, el voto de la mujer se dio hasta 1955, que creo que es una época reciente, pero pues fue una lucha constante de diferentes mujeres para que se diera el voto. Dentro de la paridad de género ha ido evolucionando, ha ido, pues anteriormente la mayoría de candidatos eran hombres. Viene una reforma electoral importante en el año 2014, que es la que eleva a rango constitucional la paridad de género, que sea equitativo el número de hombres y mujeres en la representación. Esto fue en el artículo 41 constitucional. Entonces, de esta manera se eleva este rango y ahora sí se les obliga a los partidos políticos que la representación sea igualitaria, es decir, el 50% hombres y 50% mujeres. Así es, licenciada. Es un tema muy importante y sobre todo hablando de este proceso de evolución, de estos cambios, ¿cómo ha sido la evolución de la paridad de género en México y en Durango? Sí, bueno, hablaba, te digo, de una reforma electoral importante, pero la evolución de la paridad de género en México ha sido lenta, porque los partidos políticos no han acatado o no acataron el tema de que fuera el 50% y 50%, o la representatividad dentro de a la hora de nombrar un candidato o un suplente. Esto se dio mucho se ha dado en algunas elecciones que se postula a una mujer candidata y cuando gana el suplente, que es un hombre, a ella la quitan del nombramiento, de que ya ganó esa elección y quedaría un hombre. Entonces ahí se van generando distintas acciones que la institución electoral, el Instituto Nacional Electoral, ha estado trabajando pues para que no se genere esa esa discriminación en el sentido tanto en los indígenas como en la mujer. Entonces, en el tema de la paridad y de los derechos políticos que tiene la mujer en México, ha avanzado. En Durango, por ejemplo, en el 2018, sí fueron mayoría hombres en el Congreso que mujeres, fueron 14-11. Ahora, actualmente, que si bien sabemos que nuestro Congreso está integrado por 25 diputados, que son 15 de mayoría relativa y 10 de representación proporcional, tenemos ya lo que son 14 hombres y 13 mujeres. Entonces ya la paridad de género ya está más equilibrado. Y a nivel nacional ya es un logro que bueno, hablamos de paridad, pero hablamos de paridad de hombre y mujer. O sea, es decir, no se puede exceder, no quiere decir que la paridad es que sea mayoría de mujeres, tiene que ser un equilibrio. En el Senado ya tenemos un 51% de mujeres y un 49% de hombres. Entonces, creo que hemos avanzado y sobre todo las instituciones electorales, la reglamentación, las leyes que se han creado han sido un factor favorable para que se lleve a cabo la paridad de género. Así es, qué interesante. Gracias por estar aquí y fue un placer para nosotros toda esta información que nos dio. Muchísimas gracias y excelente tarde. Hasta luego, quédate aquí en Ándale, para que sepas. Hoy en día resulta normal ver a mujeres votando en elecciones municipales, locales y federales, pero esto no siempre fue así. A 69 años del voto femenino, datos que debes saber. Número 1. El 17 de octubre de 1953 se reformaron los artículos 34 y 35 de la Constitución de 1917, lo que dio a las mujeres mexicanas ciudadanía plena. Número 2. México fue uno de los últimos países de América Latina donde las mujeres pudieron votar. Número 3. Vale mencionar
que la lucha del voto femenino en México comenzó mucho antes, con figuras como Hermila Galindo, Refugia García y Amalia de Castillo. Número 4. El primer antecedente de mujeres electas data de 1923, cuando Yucatán tuvo 3 diputadas, Elvia Carrillo, Raquel de Cip y Beatriz Peniche. Número 5. En 1937, Lázaro Cárdenas envió una iniciativa de reforma al artículo 34 de la Constitución que permitiría votar a las mujeres. Aunque la iniciativa fue aprobada, el cómputo y la declaratoria para su vigencia nunca concluyó, porque dentro del Partido Nacional Revolucionario, antecedente directo del PRI, se argumentó que el voto de las mujeres podría verse influenciado por los curas. Número 6. Una década después, en febrero del 47, durante la presidencia de Miguel Alemán, se publicó en el Diario Oficial la reforma al artículo 115, que reconocía a la mujer el derecho de votar, pero solo en elecciones municipales. Número 7. En diciembre de 1952, el Partido Acción Nacional solicitó concluir el trámite de la iniciativa presentada por Cárdenas en 1937. Número 8. El 3 de julio de 1955, por primera vez, mujeres mexicanas emitieron su voto en unas elecciones federales a fin de integrar la 43 legislatura del Congreso de la Unión. Número 9. Tras una larga lucha, en 2018 se consigue por primera vez la paridad de género en el Congreso, además de 3 diputaciones de mujeres indígenas. Sin embargo, es importante resaltar que paridad no implica necesariamente igualdad, y hasta el día de hoy, la lucha continúa. Vaya datos, ¿verdad? Quédate, yo soy Ale Bermúdez. El 17 de octubre se celebra el Día del Sufragio Femenino en México, resultado del reclamo social y la lucha constante de las mujeres. Pero fue hasta el 3 de julio de 1955 cuando las mujeres mexicanas votaron por primera vez. Sin embargo, fuimos el último país de Latinoamérica en obtener este derecho. La demanda sufragista comenzó en el muy importante Congreso de Mujeres realizado en Yucatán, México, en el año de 1916. En todo el mundo han cambiado las costumbres y las mujeres no siempre habían podido hacer cosas que hoy vemos normales. Por ejemplo, era muy mal visto usar pantalones porque solo los hombres los podían usar. Tampoco podían decidir en cuestiones del matrimonio, como la planificación familiar, el divorcio o la administración de bienes. También en esos tiempos las tradiciones familiares aún marcaban que los hombres decidían si podían o no las mujeres votar. Actualmente es importante seguir recordando la lucha histórica y el derecho al sufragio femenino, como un reconocimiento a la igualdad en la participación política. Hoy acudir a las urnas es un ejercicio natural. A las mujeres del presente nos corresponde seguir con esta tarea. Mujeres, utilicen ese derecho que tanto costó. Voten. Todo empieza con un sueño. Y entonces las mujeres de México se atrevieron a soñar. Soñaron que podían votar y hoy es una realidad. Aún queda mucho camino por recorrer. Es una lucha constante para la búsqueda de la equidad, el reconocimiento y hacer que nuestra voz se escuche más fuerte. Gracias por acompañarnos durante este programa. Nos vemos el próximo lunes en punto de la 1 de la tarde por Canal 10. Hasta la próxima.